Comenzamos con el tema 3, parte 1 de Psicología del Aprendizaje. Lo primero es importante tener una imagen mental de cómo va a ser este tema 3. Vamos a seguir hablando sobre el condicionamiento clásico, al igual que en el tema 2, pero en este caso vamos a abordar dos partes importantes del condicionamiento clásico, que son una, las teorías, y dos, las variables determinantes del aprendizaje. En cuanto a las variables determinantes del aprendizaje, tenemos tres características del estímulo: exposición previa y manipulación experimental. En este capítulo vamos a hablar del primer punto, características del estímulo, y en este punto, que se divide en 4 características esenciales, que son intensidad, novedad, naturaleza y contigüidad, vamos a hablar sobre intensidad y novedad. Bien. En el capítulo anterior hemos explicado la medición de las respuestas condicionadas, que es importante, pero es más importante, si cabe, conocer las variables que determinan dicha respuesta. En este caso, veremos cómo afectan las características estimulares, la experiencia previa y la manipulación experimental al aprendizaje. Bien, características de los estímulos. El EI parece ser el estímulo más importante en el aprendizaje. Que el EI sea un estímulo biológicamente significativo y que el EC sea un estímulo neutro son condiciones necesarias, pero no suficientes para que se dé un buen aprendizaje, ya que hay características fundamentales como la intensidad, la novedad, la duración o la naturaleza de los estímulos que pueden favorecer o entorpecer el aprendizaje. Bien. Vamos a ir con la primera de las características, que es la intensidad. Bien, un EI o EC intensos tienen como consecuencia una aceleración en el aprendizaje y mayor expresión de RC. Un concepto relacionado con intensidad es la saliencia. Un estímulo saliente es más significativo para un organismo. En el caso de los estímulos incondicionados, son intensos y salientes por naturaleza. Un animal que acaba de comer no va a reaccionar igual ante la comida que uno que lleva días de ayuno. Los estudios concluyen que la respuesta condicionada es más fuerte cuando se utilizan estímulos incondicionados más salientes. Intensificar un estímulo puede aumentar la saliencia del mismo. Cabe destacar la diferencia entre saliencia, entre un estímulo saliente e intenso. El saliente, ¿vale?, es aquel que sobresale del entorno debido a sus características únicas o contrastantes. O sea, que no necesariamente tiene que ser fuerte o intenso, sino que capta la atención por ser diferente o inesperado. Bien, el estímulo intenso se refiere a la fuerza o magnitud del estímulo, independientemente de si destaca o no, ¿vale? Bien, en las respuestas condicionadas se ven cambios conductuales, por ejemplo, flexión de pata, y fisiológicos, tasa cardíaca. Otros estímulos conductuales, los voy a decir los 3 que ponen en el libro porque lo preguntan bastante, son, como hemos dicho, la flexión de pata, el reflejo del parpadeo y los movimientos mandibulares. Y las fisiológicas son la salivación, la tasa cardíaca, como hemos dicho, y los cambios glucémicos. Hay que tener en cuenta que la distinta intensidad de los estímulos incondicionados no solo afecta a la amplitud de respuesta, es decir, aumento o disminución de la respuesta condicionada, sino que puede cambiar la forma, ¿vale? Esto es muy importante, lo de que puede cambiar la forma. De momento hemos visto que la intensidad afecta acelerando el aprendizaje, provocando una mayor expresión de respuestas condicionadas, ya sean conductuales o fisiológicas, aumentando la amplitud de estas respuestas condicionadas y cambiando la forma, ¿vale? Es importante tener claro que a partir de cierta intensidad o saliencia no hay variación en el condicionamiento ni en la expresión de la respuesta condicionada, ¿vale? O sea, que ya llegamos a un límite. Ahora veréis
experimentos y podréis imaginaroslo más, pero es verdad que a ti llega un punto en el que si te aplican una descarga, tu respuesta va a llegar a un límite, aunque ya te pasen de aplicar 8 decibelios a 14, ya no vas a dar más de sí y la respuesta ya no va a cambiar, no va, ¿sabes? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser hablar de los experimentos que se han realizado con, con respecto a la intensidad. Madre mía, que no me salía. Bien, primero vamos a hablar de Pollenchar, que aquí he puesto Pollenchar, me he equivocado, ¿vale? Es Pollenchar, que realizó un experimento en el que concluyó que los animales que recibieron descargas más débiles mostraban pocos cambios en la amplitud de la respuesta condicionada, que en este caso era la flexión de pata. Recordemos, flexión de pata es una respuesta conductual. En cambio, los que recibían descargas más intensas, la amplitud de la respuesta condicionada aumentaba significativamente. Este es un ejemplo de lo que acabamos de decir en la diapositiva anterior, de que la intensidad tiene un límite teórico, es decir, que a partir de cierta descarga, aunque la aumentes, la rata no va a poder flexionar mucho más la pata, ¿vale? Entonces hay un límite. Bien, Howland descubrió que en un experimento que el aumento de comida suministrada no solo aumentaba la intensidad de respuesta relacionada con la obtención de comida, sino que dedicaban más tiempo a estas y menos a respuestas de otro tipo. Aquí se puede aquí se puede observar cómo cambia también la forma, ¿vale? Y por último tenemos a Frey, que hizo un experimento con conejos para demostrar que presentar dos estímulos incondicionados simultáneamente de la misma naturaleza deberían de tener consecuencias similares a presentar, perdona, sí, deberían de tener consecuencias similares a presentar un estímulo incondicionado intenso. Y tenía razón. El aprendizaje fue mayor cuando se les presentó a los pobres conejos una descarga mandibular y estimulación intracraneal aversiva de manera simultánea. Bien, ahora vamos a hablar sobre otra característica de los estímulos. En este caso va a ser la novedad. Esta variable está relacionada con la intensidad y saliencia de los estímulos, que son de las que acabamos de hablar. La variación de la intensidad o la presencia de estímulos muy intensos pueden ser novedosos para el animal. Los estímulos novedosos suscitan reacciones más intensas. El efecto de ausencia de novedad puede comprobarse en el efecto de preexposición. Bien, esto implica exponer, ¿qué es lo que significa la preexposición? Exponer un estímulo repetidamente en solitario antes de que tenga lugar el condicionamiento, ¿vale? Antes de que tenga lugar el condicionamiento. Dependiendo de cuál de los dos estímulos sea preexpuesto, tenemos dos tipos de efectos, ¿vale? La preexposición al estímulo condicionado o inhibición latente y la preexposición al estímulo incondicionado. Vamos a comenzar hablando sobre la preexposición al estímulo condicionado o inhibición latente. Esta provoca el retraso de la adquisición de la asociación EC-EI posterior, es decir, provoca un retraso de la adquisición del aprendizaje, ¿vale? Este efecto guarda un cierto parecido con la habituación, ya que en ambos la falta de novedad hace que se preste menos atención a los estímulos. Recordar que esto lo preguntan en la habituación y en la preexposición al estímulo condicionado. Ambos tienen, son tienen una misma parte, porque no son iguales,
pero coinciden en que en ambos la falta de novedad hace que se preste menos atención a los estímulos, ¿vale? O sea que lo que varía aquí es la falta de novedad. Uy, me he liado yo sola. Bueno, eso. Bien, seguimos. Si un estímulo no es seguido por ninguna consecuencia significativa, dejaremos de prestarle atención, ya que lo más probable es que no sea importante para nuestra supervivencia. A pesar de sus similitudes con la habituación, no son lo mismo, ya que la habituación disminuye las respuestas, mientras que la preexposición supone el retraso de un aprendizaje. Es decir, que son lo mismo porque, a ver, ambas se tratan de lo mismo. Lo que pasa que las consecuencias de la falta de novedad, o sea, se diferencian en las consecuencias, ¿vale? Porque en ambas se produce una falta de novedad, ¿vale? Que hace que prestes menos atención a los estímulos. Pero las consecuencias de esta falta de novedad, en la habituación nos fijamos en qué consecuencias tiene esto en las respuestas que da el sujeto, y en la preexposición nos fijamos en cómo afecta al aprendizaje posterior, ¿vale? Bien, no sé si lo he liado más, no lo sé. Bueno, tampoco es lo mismo, la preexposición no es lo mismo que inhibidor condicionado, ¿vale? Aunque se llame inhibición latente, no tiene nada que ver, no es ningún tipo de inhibidor. Si el EC se convirtiera en inhibidor durante la fase de preexposición, esto debería hacer más fácil utilizarlo como estímulo condicionado en un condicionamiento inhibitorio posterior, además de provocar una respuesta condicionada inhibitoria en un procedimiento de sumación, lo que en realidad no ocurre. Por lo tanto, si no ocurre, no es un inhibidor. Recordemos que el procedimiento de sumación era lo que realizábamos para hacernos, para tener claro que el sujeto había aprendido, tenido un aprendizaje inhibitorio. Bien, ahora vamos a hablar de la preexposición al estímulo incondicionado, que es lo mismo que la del estímulo condicionado. Al presentarle al estímulo incondicionado en repetidas ocasiones al sujeto, el aprendizaje posterior se verá dificultado. Bien, vamos a hablar ahora sobre las explicaciones que vamos a dar a este efecto de la preexposición. Tenemos tres explicaciones que van a dar sentido al por qué la preexposición dificulta el aprendizaje. La explicación atencional es la explicación más sencilla. Según esta, en nuestra base filogenética figura la pérdida de la atención a los estímulos no relevantes para nuestra supervivencia diaria, probablemente por cuestiones de economía conductual o de interrupción de otras actividades que pueden ser relevantes para la supervivencia del sujeto. Recordemos, ontogenia es el desarrollo del organismo en concreto, filogenia es el desarrollo evolutivo que ha habido en una especie. Entonces, según esta explicación, pues eso, dice que por la base filogenética, los sujetos no prestan atención a los estímulos que no son relevantes porque tienen que prestar atención a los que sí que pueden resultar peligrosos, ¿vale? Entonces, como nuestro cerebro tiene un límite de capacidad, pues explica que por ese motivo pues no dejamos de prestar atención a los estímulos menos relevantes, ¿vale? Después, otra explicación se basaría en los mecanismos asociativos y de memoria. Estos tienen como origen un efecto de interferencia. Según la perspectiva de la interferencia asociativa, si LC o LI son expuestos previamente, la capacidad asociativa de dichos estímulos disminuirá de cara a emparejarse con estímulos nuevos, ¿vale? Es decir, que al tú haber presentado el estímulo
anteriormente en solitario y tal, y que deje de tener como valor, pues luego te va a ser más complicado asociarlo con otro estímulo, porque antes pues no lo asociabas a nada. En el caso de la interferencia de memoria, nos habla de que, pues eso, hay una interferencia de memoria, en el otro hay una interferencia asociativa. Antes no lo asociabas a nada y entonces ahora tienes que cambiar eso y asociarlo a otro estímulo. Entonces se complica un poquito más. En la interferencia de memoria nos dice que una vez preexpuesto el estímulo, el recuerdo de lo ocurrido durante la fase de preexposición interfiere sobre el aprendizaje de la asociación EC-EI. La existencia de este mecanismo se ve avalado por experimentos que muestran que los procedimientos que reducen dicha interferencia ayudan a fortalecer la respuesta condicionada. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo seguiremos explicando el resto de características que afectan, de los estímulos que afectan al aprendizaje.